Mediante este video vamos a abordar la concepción inductivista de la ciencia. Retomando los contenidos de la unidad 1, particularmente las tres etapas principales por las que ha atravesado la epistemología o filosofía de la ciencia, esta concepción se ubica dentro del período clásico, en el que se establece la llamada concepción heredada. Recordemos que este periodo, que se extiende desde fines de los años 20 hasta finales de los 60, no estuvo marcado por una sola perspectiva epistemológica, sino por un conjunto de posiciones, postulados y de problemas abordados, entre los cuales podemos mencionar el encontrar un criterio que permita demarcar ciencia de no ciencia. Vale recordar también, como distintivo de este periodo, la tendencia a analizar formalmente las teorías científicas utilizando la lógica y la distinción entre los contextos de descubrimiento y de justificación en la actividad científica. Chalmers sostiene que la concepción inductivista ingenua de la ciencia puede ser considerado un intento de formalizar la imagen popular sobre lo que es el conocimiento científico propia de la época moderna. Dicha imagen se popularizó como consecuencia de la revolución científica del siglo XVII, llevada a cabo por pioneros de la ciencia como Galileo y Newton. Esta imagen concibe el conocimiento científico como un conocimiento probado, ya que las teorías se derivan de los hechos mediante rigurosa observación y experimentación en la naturaleza. La ciencia se basa en lo que podemos captar a través de nuestros sentidos. También el conocimiento científico es fiable porque es objetivo, es decir, no está impregnado por aspectos subjetivos del investigador, como pueden ser sus opiniones, creencias, preferencias o especulaciones. Para el inductivista ingenuo, el punto de partida de la ciencia es la observación. El científico debe observar a través de sus sentidos y registrar de manera fiel y precisa todo lo que pueda ver, oír, tocar, referido a lo que le interesa estudiar. Debe hacer esto con una mente libre de prejuicios. De este modo, el investigador traduce esos hechos en enunciados observacionales, que son la base de la que se derivan las leyes y teorías científicas. Los enunciados se pueden justificar directamente como verdaderos. Cualquier observador puede establecer o comprobar su verdad si realiza una cuidadosa observación. Tenemos que diferenciar dos tipos de enunciados, los singulares de los universales. Los singulares se refieren a determinado acontecimiento o estado de cosas en un momento y lugar determinados. Chalmers da un ejemplo de la astronomía que da cuenta de la aparición del planeta Marte en una posición del cielo en un día y lugar determinado. A diferencia de este, el enunciado que dice «los planetas se mueven en elipses alrededor del Sol» es universal, ya que expresa una afirmación que se refiere a todos los acontecimientos de un determinado tipo, en este caso el movimiento de los planetas, en todo tiempo y lugar. ¿Se les ocurre algún ejemplo en el campo de la psicología? Si están estudiando la materia Introducción a la Psicología, esta semana están leyendo sobre el funcionamiento del proceso básico de la memoria. Les ayudamos a pensar un ejemplo que permita diferenciar enunciados singulares de universales. Una técnica muy utilizada para estudiar la memoria de manera experimental consiste en utilizar listados de palabras de aprendizaje. El científico selecciona una muestra de sujetos y a cada uno de ellos les lee un listado de palabras de cierta extensión, supongamos de 16 palabras como la que ves acá, durante una serie de ensayos. Al finalizar la prueba, por cada sujeto el investigador formulará un enunciado observacional singular que indica la cantidad de palabras que el sujeto pudo recordar. Asimismo, puede describir el comportamiento de los sujetos de la muestra considerando el promedio de palabras que pudieron aprender al finalizar el estudio. A diferencia de estos enunciados singulares, un enunciado universal sobre el funcionamiento de la memoria se conoce en la psicología como ley de Miller o del mágico número 7, que postula que todos los seres humanos tienen una capacidad limitada de almacenamiento de información a corto plazo, que es de 7 más menos 2 unidades de información. Es decir, que la mayoría puede recordar entre 5 y 9 elementos. Teniendo en cuenta los postulados centrales del inductivismo, se plantea la siguiente pregunta.
ya que la ciencia se basa en la experiencia. ¿Cómo es posible que se puedan justificar las teorías o leyes, que son afirmaciones generales y no restringidas, basándose en la evidencia empírica que aportan un número limitado de enunciados observacionales? La respuesta que da el inductivismo es que, dadas ciertas condiciones, es lícito, es decir, es razonable, se puede generalizar a partir de una lista finita, limitada, de enunciados observacionales singulares, una ley universal. Veamos cuáles son esas condiciones que se deben cumplir para poder arribar a una teoría o ley universal. Primera condición: el número de enunciados observacionales que constituyan la base de una generalización debe ser grande. Segunda condición: las observaciones deben repetirse en una amplia variedad de condiciones. Tercera condición: ningún enunciado observacional aceptado debe entrar en contradicción con la ley universal derivada. Para el inductivismo ingenuo, la ciencia se basa en el principio de inducción, que se expresa de este modo: si en una amplia variedad de condiciones se observa una gran cantidad de A, y si todos esos A observados poseen sin excepción la propiedad B, entonces todos los A tienen la propiedad B. Así, el conocimiento científico se construye mediante la inducción a partir de la base segura que proporciona la observación. El progreso de la ciencia es continuo, hacia adelante y en ascenso, a medida que aumentan la cantidad de datos que van siendo más refinados por las mejoras en las técnicas de experimentación, lo que da lugar a teorías de mayor alcance. Retomando los conceptos de lógica, podemos ver que el principio de inducción se basa en el tipo de razonamiento que llamamos inductivo, que es inválido, porque puede llevarnos de premisas verdaderas a conclusiones falsas. Hasta acá hemos explicado cómo el inductivismo ingenuo sostiene que se pueden derivar leyes y teorías científicas a partir de la observación. Ahora bien, ¿qué sucede con la capacidad de la ciencia para explicar y predecir? El inductivista sostiene que una vez que el científico cuenta con leyes y teorías universales, puede deducir de ellas diversas consecuencias observacionales que le sirven como explicaciones y predicciones de nuevos hechos. A modo de síntesis, podemos decir que para el inductivista ingenuo, la objetividad de la ciencia está garantizada porque tanto la observación rigurosa como el razonamiento inductivo, cuando cumple las condiciones básicas, son objetivos en sí mismos, es decir, garantizan que no se inmiscuya en las teorías ningún componente subjetivo del investigador. Por otra parte, la fiabilidad del conocimiento científico está garantizada porque los enunciados observacionales forman una base segura, ya que su verdad se puede determinar haciendo uso directo de los sentidos, y siempre que se satisfagan las condiciones de una lícita inducción, las teorías o leyes a las que se arribe serán también fiables. Mencionaremos por último las críticas que ha recibido la concepción inductivista de la ciencia. El principio de la inducción no puede justificarse apelando a la lógica, ya que las argumentaciones inductivas no son lógicamente válidas. Esto significa que es posible que la conclusión de una inducción sea falsa, aunque sus premisas sean verdaderas. Ilustraremos esto en el video siguiente con el ejemplo del pavo inductivista. Tampoco es posible justificar el principio apelando a que es válido porque ha funcionado en un gran número de ocasiones, porque esta justificación es lógicamente circular. Otra serie de críticas se enfocan en la vaguedad de las condiciones básicas de la inducción. Respecto de la primera, podemos preguntarnos: ¿cuántas observaciones constituyen un gran número? Y por otra parte, podemos considerar que no siempre es necesario un gran número de observables para arribar a una conclusión. ¿Cuántas veces tendría que poner la mano en el fuego para concluir que el fuego quema? En relación a la segunda condición, podemos pensar: ¿cuán ampliamente variadas deben ser las circunstancias en las que se realicen las observaciones?
Volvamos al ejemplo del estudio del proceso básico de la memoria. Un investigador interesado en conocer la capacidad de memoria de los sujetos de una muestra podría variar las condiciones del experimento recolectando observaciones antes y después de que los sujetos realicen su jornada laboral y o escolar. Esta variación puede resultar relevante si consideramos el cansancio o la fatiga como una variable que puede potencialmente tener un efecto sobre la concentración en la tarea y por lo tanto sobre la capacidad de recuerdo. Para la consideración de que esta variación es significativa y no superflua teniendo en cuenta el objetivo del estudio, estamos apelando al conocimiento teórico previo que tenemos del fenómeno que vamos a abordar. Pero esto sería inadmisible para el inductivismo, porque estaríamos suponiendo que la teoría desempeña un papel vital antes que la observación. Como intento de contrarrestar las críticas, una manera de moderar la postura inductivista extrema es adoptar su versión probabilística, que sostiene que las generalizaciones a las que arribamos mediante el principio de inducción no son necesariamente verdaderas, sino probablemente verdaderas. Cuanto mayor sea el número de observaciones que forman la base de una inducción y mayor la variedad de condiciones en las cuales se hayan realizado esas observaciones, mayor será la probabilidad de que la teoría resulte verdadera. Este principio de inducción probabilístico tampoco puede ser justificado apelando a la experiencia sin incurrir en un razonamiento circular. Además, esta versión probabilística presenta un problema adicional. Es que aunque parezca posible intuitivamente que al aumentar el apoyo observacional que recibe una teoría de ley universal aumenta su probabilidad de ser verdadera, esto no es así. De hecho, la probabilidad de que sea cierta una generalización universal sobre la base de una lista finita de enunciados observacionales es siempre igual a 0, por mucho que aumente el número de observaciones. En cuanto al estatus y al papel de la observación, la primera crítica apunta a que la ciencia comienza con la observación. Este supuesto inductivista asume que un observador humano tiene acceso más o menos directo a los hechos mediante el registro de ciertas propiedades del mundo exterior en el acto de ver. La segunda crítica recae sobre el supuesto de que los enunciados observacionales brindan una base segura a partir de la cual se puede derivar el conocimiento, porque dos observadores frente a un mismo objeto o escena verán lo mismo. Sin embargo, dos observadores normales que vean el mismo objeto en el mismo lugar y en las mismas circunstancias físicas pueden no tener idénticas experiencias perceptuales, ya que éstas dependen de su experiencia pasada, su conocimiento, sus expectativas y la influencia del contexto y la cultura. Asimismo, los enunciados observacionales en ciencia están formulados en un lenguaje público porque necesitan ser comunicados para poder ser criticados por otros científicos. Es por esto que con diverso grado de generalidad y complejidad presuponen teoría o algún marco conceptual que los anteceda. Por lo tanto, no constituyen una base segura, sino que son falibles. Para ilustrar algunas de estas críticas al inductivismo, te sugerimos continuar viendo el video El problema de la inducción. Para finalizar la unidad, te proponemos ver el video La carta que cambia de color para que puedas experimentar cómo tus expectativas y el conocimiento previo pueden influir en tu capacidad de observación.